Irán ha pasado las últimas 2 semanas recibiendo golpes fuertes. Con la Operación León Ascendente, Israel eliminó muchos de sus sitios militares clave, junto con figuras cruciales en su liderazgo y estructuras nucleares. Estados Unidos siguió con la Operación Martillo de Medianoche, utilizando enormes bombas de 30.000 libras para destruir instalaciones nucleares iraníes profundamente subterráneas. Ahora, Irán no tiene a dónde huir. Eso es según un general retirado de 4 estrellas de Estados Unidos, que dice que el ejército y la economía de Irán están acabados. Y puede que no esté acabado solo por el momento. Irán puede estar terminado para siempre. Este video explicará por qué. Primero, el general y su cita. El 24 de junio, la reportera de MSNBC, Ana Cabrera, se sentó con varias personas para discutir la guerra en curso entre Israel e Irán. Entre ellos estaba el general retirado de 4 estrellas Barry McCaffrey, a quien Cabrera interrogó sobre lo que Irán esperaba lograr cuando atacó una base militar de los Estados Unidos en Qatar. Como represalia por la operación Midnight Hammer, la respuesta de McCaffrey reveló el verdadero estado de desesperación en el que se encuentra Irán en este momento. Dice del ataque a Qatar: creo que esto fue completamente por parte de Irán, un intento de persuadir a su propia población de que no estaban profundamente humillados, no estaban sujetos a la dominación israelí de su espacio aéreo. E Irán necesita dar esa impresión aparentemente falsa en este momento. ¿Por qué? McCaffrey explica. Irán está en una situación realmente desesperada. La economía está por los suelos. No les quedaban buenas opciones militares, no podían cerrar el Golfo Pérsico al petróleo, o habría alienado a China y al borde asiático. No tienen aliados, han sufrido pérdidas devastadoras de su liderazgo militar, científico y político. Debe haber habido algunas conversaciones realmente difíciles. Tenían que sentarse a la mesa, no les quedaban opciones. En el espacio de unas pocas frases, McCaffrey resume la grave posición en la que ahora se encuentra Irán. ¿Es realmente tan malo como dice el general de 4 estrellas? Para responder a esa pregunta, vale la pena examinar cada uno de sus puntos en su totalidad, comenzando con la economía de Irán. En realidad, la economía de Irán ha estado en problemas mucho antes de que los Estados Unidos e Israel realizaran sus ataques contra el país. Eso es según el contribuyente de Modern Diplomat, el Dr. John Calabresi, quien escribió sobre el estado de la economía de Irán en noviembre 2024 más. Calabresi destacó muchos problemas. Las sanciones son un gran problema. Bajo las sanciones de máxima presión implementadas por la administración de Trump, más del 90% de los $120.000 millones en moneda de reserva de Irán se volvieron inaccesibles. El valor de su propia moneda también cayó en picado después de que Trump impusiera sanciones secundarias que redujeron el valor del rial en un 60%. Una aguda contracción económica, la disminución del ingreso per cápita y el aumento de los niveles de pobreza son todos resultados de las sanciones. Incluso ahora, 4 años después del final del primer mandato de Trump, la tasa de pobreza de Irán se situó en el 36.1% de la población en 2023, según Macrotrends. Concedido, esa tasa está disminuyendo. Se situó en el 39%, tanto en 2022 como en 2021. 42.8% en 2020 y 48.4% en 2019. Pero incluso esa reducción no significa mucho. Alguien que vive en la pobreza en Irán gana menos de 5.50 al día, dice Macrotrend. Incluso aquellos que ganan por encima de ese nivel tienen ingresos tan bajos que su forma de vida sería considerada nivel de pobreza en muchos otros países. Todo este tumulto económico también ha llevado a tasas de inflación en rápido aumento, según Trading Economics. Comparte un gráfico que muestra que la tasa de inflación mensual de Irán no ha bajado del 30% en ningún momento, entre mayo de 2024 y mayo de 2025. Abril vio alcanzar una tasa máxima del 38.9%, aunque mayo de 2025 no fue mucho mejor. La inflación fue del 38.7% en ese mes. Todo esto fue antes de los ataques de junio realizados por Israel y los Estados Unidos. Para Irán, esos ataques arrojarían una economía que ya estaba luchando en completo caos, quizás incluso colapso. Avanzamos hasta junio, y varios medios dicen que se acerca el colapso. Incluyen al Consejo Nacional de Resistencia de Irán, o Consejo Nacional de Resistencia de Irán, que señala que la tasa de inflación de más del 30% no es nueva para Irán. Ha estado sufriendo una inflación de 2 dígitos durante 7 años consecutivos.
Gran parte de estos problemas económicos se deben al liderazgo de Irán, dice el Consejo Nacional de Resistencia de Irán. En este sentido, la crisis de Irán es metaeconómica. Las raíces se encuentran en la estructura política más amplia, políticas macro rígidas, indecisión y una falta de voluntad para perseguir una reforma fundamental. A los responsables de las políticas les faltan tanto las herramientas como la autoridad para promulgar cambios significativos, ya que las decisiones críticas siguen siendo centralizadas e ideológicamente restringidas, particularmente por el compromiso del régimen con su programa nuclear y su política exterior confrontacional, dice. El resultado es una nación que ya estaba en un fuerte declive, mucho antes de que cayeran las bombas y los misiles. Ahora, se espera que la economía de Irán entre en caída libre. El punto de McCaffrey claramente tiene validez aquí, con el reportero de The Times, Richard Spencer, también escribiendo el 24 de junio. Que la economía de Irán está en un punto tan bajo que la única opción real del país ahora es rendirse. Someterse a la voluntad de los Estados Unidos y abandonar su programa nuclear podría allanar el camino para el fin de las sanciones que han causado tantos problemas masivos para Irán, escribe Spencer. También podría liberar decenas de miles de millones de dólares para la nación, no solo en activos de reserva congelados, sino al darle la capacidad de vender su petróleo a un precio mucho más alto del que actualmente puede vender. Los comerciantes podrían volver a los mercados de exportación y recibir pagos en dólares estadounidenses, algo que no han podido hacer desde entonces. Irán fue excluido del sistema SWIFT en el año 2012. Alternativamente, escribe Spencer, Irán podría mantenerse firme, insistir en su afirmación de que la membresía del Tratado de No Proliferación Nuclear le da el derecho a enriquecer uranio, y decirle a los Estados Unidos y a sus aliados europeos que hagan lo peor que puedan. En este momento, parece ser el plan iraní, pero ese plan simplemente no puede funcionar. Irán ya se está desmoronando bajo el peso de las sanciones, que son el resultado directo de su insistencia en mantener un programa nuclear. Los ataques aéreos contra sus instalaciones clave solo agregarán a ese peso. Se podría aplicar presión sobre presión si Irán se niega a negociar ahora que hay un alto al fuego. Ese alto al fuego es frágil. La dirección de Irán ya ha demostrado una disposición para atacar a los Estados Unidos en un intento desesperado por salvar la cara. Si intenta hacer los mismos tipos de trucos con sus negociaciones del programa nuclear, la economía tambaleante sería la víctima más reveladora. La vida para el iraní promedio empeorará de lo que ya es. Eso podría preparar el escenario para una rebelión que podría llevar a un cambio de régimen en el futuro. Pero supongamos por un momento que la economía no es un problema importante para Irán. Sus líderes viven en un mundo de fantasía donde no tienen que preocuparse por el dinero, y pueden en cambio dirigir toda su atención a luchar contra Israel y los Estados Unidos con todo el peso de su poder militar. Eso no le sirve a Irán, lo que nos lleva al segundo punto que McCaffrey plantea. Irán ya se ha quedado sin opciones militares. Irán cuenta con dos armas principales para cualquier tipo de conflicto en el que se encuentre: misiles y equipo de guerra terrestre. Hablaremos del último en un momento, pero son sus misiles los que han demostrado ser la principal forma de respuesta de Irán a los ataques de Israel y América. Y hay una buena razón para eso, según Danny Citrinowicz, quien lidera el programa de acceso Shai e Irán del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional. Irán tenía alrededor de 2.000 misiles antes del comienzo de su guerra con Israel. Esos misiles tenían un propósito claro. Irán pretendía usarlos para golpear la extensa defensa aérea de Israel, confiando en el volumen puro para obligar a Israel a agotar sus suministros de misiles defensivos. Eso dejaría brechas que Irán podría explotar con futuros ataques de misiles y drones. El problema de Irán aquí es doble. Primero, se está quedando rápidamente sin los misiles en los que confía para este tipo de ataques. Y hay una sensación de eso a partir de la escala de los ataques con misiles hasta ahora. Iran International informa que el ejército israelí dice que Irán había disparado menos de 400 misiles entre la Operación León Ascendente y el 17 de junio. De esos 400 misiles, dicen las fuentes, entre 20 y 40 de ellos lograron atravesar las defensas de Israel para causar impactos. Las fuentes también dicen que solo alrededor de 600 personas habían sido heridas por los ataques con misiles de Irán hasta junio. 17, con alrededor de 19.000 personas reclamando daños a sus hogares y poco más de 2.700 personas siendo evacuadas. Estos no son los resultados que un país debería esperar después de quemar casi una quinta parte de su arsenal de misiles, y ahí radica el problema. El objetivo de Irán es iniciar una guerra de desgaste contra Israel. Eso es según Citrinowicz cuando hablaba con Iran International. Sin embargo, esa guerra de desgaste depende de fuertes arsenales de misiles y a Irán se les están agotando rápidamente.
Irán todavía puede tener una guerra de desgaste, pero tendrán que calcular eso. Será muy difícil lanzar de 100 a 200 misiles a la vez. Están bajo la superioridad de Israel y no pueden usar muchos lanzadores, ya que Israel los golpeará, y también están lanzando en secreto, dice él. Citrinovitz también señala que Israel ya ha golpeado duramente los medios de producción de misiles de Irán, lo que significa que es mucho más difícil para el país reemplazar los misiles que está disparando. En este momento, se cree que Irán tiene alrededor de 1.200 misiles restantes. Eso significa que no puede llevar a cabo muchos más ataques como los vistos en los días siguientes a la Operación León Ascendente, antes de que se le acaben. Irán sin misiles está desarmado, pero incluso si Irán pudiera fabricar más misiles a la velocidad que necesita, puede que no importe. El segundo problema que enfrenta Irán es que sus misiles simplemente no son tan buenos como los de Israel. Eso es según el asociado de Chatham House, Thomas Junot, quien escribe que sus misiles y drones también son rudimentarios en comparación con las avanzadas capacidades de defensa aérea de Israel. Nuevamente, se evidencian fallas en el enfoque militar de Irán. Claramente creía que el volumen sería suficiente para disuadir a Israel y a los Estados Unidos de lanzar algo más que el ocasional ataque aéreo aislado. La operación Línea Ascendente mostró que Israel estaba serio acerca de una campaña aérea concertada. Irán simplemente no tenía la calidad de misiles necesarios para lanzar una respuesta adecuada. Y se está quedando rápidamente sin el volumen que aún le permite ser una amenaza. Luego está la opción de guerra terrestre. Una lucha en tierra es la única en la que Irán tendría una oportunidad de ganar contra Israel. Según Global Firepower, que clasifica a 145 países cada año en función de la fuerza de sus militares. Irán tiene un ejército activo mucho más grande con 610.000 personal en comparación con los 170.000 de Israel. Tiene 115.000 reservas de combustible, pero compensa eso con 185.000 fuerzas paramilitares adicionales. Irán tiene más tanques, casi el doble de vehículos blindados y solo 1.900 unidades más de artillería remolcada. Y nada de eso importa. Israel no está librando una guerra terrestre contra Irán y no tiene intención de comenzar una, no tiene necesidad. La Fuerza Aérea Superior de Israel está haciendo todo el daño que Israel necesita hacer. La única forma de que la guerra llegue a tierra es si Irán cruza múltiples fronteras para llevar esa guerra a Israel. Es posible que Irak lo permita, aunque las fuerzas de Irán se enfrentarían a la oposición de los 2.500 soldados estadounidenses que aún están estacionados en ese país. ¿Pero qué pasa con Siria o Jordania? Ninguno parece querer mostrar apoyo directo a Irán, permitiendo que sus fuerzas marchen a través de su territorio para llegar a Israel. E incluso si lo hicieran, esas fuerzas serían bombardeadas por la Fuerza Aérea de Israel y probablemente enfrentarían oposición directa de los Estados Unidos mientras marchaban. El punto aquí es que Irán está preparado para una guerra terrestre que nunca va a llegar. Su única otra opción es su arsenal de misiles que se agota cada vez más. McCaffrey tiene 100% de razón. Irán no tiene opciones militares restantes. Nada de lo que intente causará daño serio a Israel con los pocos misiles exitosos que dispara. Solo es probable que conduzca a la retribución. Eso causa mucho más daño a Irán de lo que Irán puede causar a Israel. Y eso lleva a los comentarios de McCaffrey sobre el Golfo Pérsico, específicamente el Estrecho de Hormuz, que Irán controla parcialmente. Al Jazeera llama al Estrecho de Hormuz el punto de estrangulamiento de petróleo más crítico del mundo, ya que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán. La región norte de ese estrecho está controlada por Irán, y tiene una marina lo suficientemente fuerte como para formar un bloqueo que podría detener a los petroleros en su camino. No es una marina enorme. Global Firepower dice que Irán tiene 107 activos que suman un total de 223.395 toneladas. Pero en un punto de estrangulamiento como el Estrecho de Hormuz, esa marina podría ser extremadamente efectiva. Pero esa efectividad tiene un alto precio que Irán no puede permitirse pagar. Literalmente. La British Broadcasting Corporation informa que la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos estima que alrededor de 20 millones de barriles de petróleo pasan por el Estrecho de Hormuz cada día. Eso equivale a unos 600.000 millones de comercio de energía, una buena parte de la cual va directamente a las arcas de Irán. Después de todo, es un vendedor de petróleo por sí mismo. Dado lo que ya se sabe sobre la economía de Irán, cerrar el Golfo Pérsico podría significar que Irán incapacita su propia capacidad para vender petróleo. Incluso si Irán permite que pasen sus propios barcos, nada impide que otras naciones, particularmente los Estados Unidos, establezcan sus propias barricadas. Eso impide que esos barcos lleguen a sus destinos. En respuesta al cierre del Golfo Pérsico por parte de Irán,
Aún así, Irán tiene esa opción. La principal razón por la que ni siquiera va a considerar cerrar el estrecho de Hormuz es que hacerlo enfurecería a China. En este momento, China es el mayor cliente de petróleo de Irán. China compra alrededor del 90% de los productos petroleros de Irán, aprovechando las sanciones occidentales que reducen el costo de estos productos petroleros en el proceso. Sin embargo, Irán no es el único país que vende petróleo a China a través del Golfo Pérsico, como afirma la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos. Aproximadamente el 84% de ese petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz va a países asiáticos, incluyendo China, Japón, Corea del Sur e India. China es, con mucho, el mayor comprador de los 4A. Un asombroso 47% del petróleo marítimo que recibe China pasa por el Golfo Pérsico, y China necesita ese petróleo. Sus reservas solo ascienden a 1.100 millones de barriles, lo cual es suficiente para cubrir las necesidades de petróleo de China durante aproximadamente 2 meses y medio. Piensa en el impacto que tendría el cierre del estrecho de Hormuz en China. De repente, perdería casi la mitad del petróleo que compra por vía marítima. Irán, uno de sus aliados sueltos, sería el culpable. China lo sabe. También es probable que esté influyendo directamente en Irán para mantener abierto el estrecho de Hormuz. Como escribe Adrian Blomfield con un telégrafo, China, muy dependiente de los envíos de petróleo a través del estrecho, probablemente sentiría el impacto más agudamente a medida que aumenta la presión sobre sus reservas estratégicas de petróleo, dice Blomfield. Beijing, a pesar de su retórica antiestadounidense y fuertes lazos políticos y comerciales con Irán, presumiblemente está utilizando su influencia sobre Teherán para no dar un paso tan drástico. Añade enfurecer a China a las consecuencias económicas mencionadas anteriormente. Blomfield señala que Irán hizo $67.000 millones vendiendo petróleo entre marzo de 2024 y marzo de 2025. Si eso llega hasta el final, la tambaleante economía iraní se derrumba e Irán pierde un aliado clave en China. Irán literalmente no puede permitirse cerrar el estrecho de Hormuz. Sería como cortarse la nariz para despreciar su cara, y el daño causado a Irán, tanto a nivel interno como geopolítico, sería suficiente para arruinarlo para siempre. Opciones, baby. ¿Qué opciones? Como bien dice McCaffrey, Irán no tiene ninguna dirección a la que pueda recurrir para lograr algo que se parezca siquiera a una victoria en la actual crisis de Oriente Medio. Mientras Irán enfrenta esta completa falta de opciones, también está lidiando con el último problema que señala McCaffrey. Está perdiendo figuras clave militares y nucleares a diestra y siniestra. Muchas de esas figuras murieron durante la Operación León Ascendente. Como informó Sky News el 16 de junio, Irán perdió al jefe de personal de sus Fuerzas Armadas, Mohammad Hussein Bagheri, en el primer ataque israelí. Era el segundo comandante militar más alto de Irán, detrás del propio líder supremo Ayatollah Ali Khamenei. Entre los muertos también estaba Hussein Salami, quien lideraba el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, o IRGC. Y ha advertido en el pasado que Irán abriría las puertas del infierno si fuera atacado por otro país. Salami ya no tiene la llave de esa puerta. Otros que murieron incluyen al jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mohammad Qasemi, junto con el jefe del comando de emergencia del grupo, Ghulam Ali Rashid. Irán también perdió al científico nuclear Fereydun Abbassi-Dabani, quien lideró la Organización de Energía Atómica de Irán entre 2011 y 2013 y sirvió en el parlamento del país hasta 2024, está muerto. También está muerto Mohammad Mehdi Teranchi, quien fue uno de los principales físicos nucleares de Irán. Y para echar sal en las heridas, Israel también logró matar a Ali Shadmani el 17 de junio. Shadmani reemplazó a Golem Ali Rashid, durando solo 4 días en el trabajo antes de que fuera eliminado. Piensa en lo que esto significa para Irán, ya que está tratando de lidiar con su completa falta de opciones. Las mentes militares más destacadas que podrían haber encontrado algunas soluciones están muriendo. Todas estas son personas que tenían líneas directas con Khamenei y habrían sido asesores de confianza hasta sus muertes. La pérdida de varios científicos nucleares clave también perjudica a Irán. Cada cerebro nuclear perdido es uno que no puede contribuir a que Irán reviva su programa nuclear. Así puede crear un disuasivo para la agresión israelí y estadounidense. Irán está atascado, como lo expresó McCaffrey durante su conversación con MSNBC. Probablemente a los israelíes les hubiera gustado que la guerra continuara 1 o 2 semanas más para ir tras los objetivos del régimen. Pero esencialmente, habían logrado todos sus objetivos. El daño a Irán está hecho, y con la entrada de los Estados Unidos en la refriega durante la operación Midnight Hammer, Irán sabe que sus ya limitadas opciones se han evaporado. Todo lo que queda es venir a la mesa de negociaciones para hablar sobre su programa nuclear.
Las decisiones que Irán tome durante esas discusiones podrían salvar al país y su régimen actual, o condenarlo para siempre. Ahora, no solo es Irán el que está en pánico tras los ataques aéreos israelíes y estadounidenses sobre Irán. Vladimir Putin está igual de aterrado, aunque por razones muy diferentes. Descubre qué es lo que tiene tan conmocionados a los líderes de Rusia sobre lo que Israel y los Estados Unidos han logrado en nuestro video. Y recuerda suscribirte a The Military Show para más comentarios en video sobre lo último acerca de la guerra entre Israel e Irán.